Ok. Listo, pues buenas tardes a todos. Estamos en la segunda sesión de nuestro seminario de sistemas complejos 2021. Hoy tenemos como invitada a la doctora Mayra Elizondo Cortés. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la ENEP Acatlán de la UNAM. También es maestra y tiene el doctorado en Investigación de Operaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es profesora de carrera titular B de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y dirigido más de 50 tesis de maestría y 3 de doctorado. Ha publicado apuntes de complejidad computacional y de simulación. Tiene artículos de investigación y divulgación en revistas de alto prestigio internacional. Cuenta con capítulos de libros en Ingeniería de Sistemas y de Logística. Es integrante del Seminario Doctoral de Ingeniería de Sistemas del Posgrado en Ingeniería de la UNAM y ha participado en proyectos que tienen convenios en colaboración con Cedesol, CETRAVI y Cinegei. Este año, en 2021, recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM. Es un reconocimiento que año con año la máxima casa de estudios entrega a sus académicas e investigadoras de alto nivel. Sus líneas de investigación son optimización, simulación, análisis multicriterio y aplicaciones a la logística y cadena de suministro. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Mayra Elizondo. Ella nos va a hablar de los desafíos en la validación de modelos en sistemas complejos. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Les voy a compartir la presentación que hice para ustedes con mucho gusto y además con mucho cariño que yo le tengo a la UAM y a todos mis colegas. Y quiero agradecer la invitación, por supuesto, a la doctora Leal y también al profesor Juárez Anguiano. Entonces, bueno, espero que ya estén viendo mi presentación. Sí, ya aparece. Muchas gracias. Bueno, pues entonces comencemos. Pues para esta sesión preparé esta presentación, le di este título que es Los desafíos de la validación de modelos de sistemas complejos. Y bueno, aquí puse esta imagen porque, como veremos más adelante, finalmente la validación tiene que ver con evaluar las representaciones que se hacen de la realidad, o sea, los modelos. Entonces, el contenido que planeé para esta exposición básicamente tratará estos temas: la modelación de sistemas complejos, la validación de modelos, la validación de sistemas complejos en particular, la validación de modelos interpretativos o soft, los desafíos de los que hablo, de los que trata medularmente esta presentación, y las conclusiones. Entonces, lo que quisiera hacer es comenzar con dar un marco, ¿no?, de trabajo, un marco conceptual para nosotros, que trabajamos ahí en el posgrado de ingeniería, en el departamento de ingeniería de sistemas, ¿qué es para nosotros un sistema complejo? Es interesante hablar de esto, aunque parece muy obvio, porque de alguna manera parece ser que suele ser, vamos a decir, se confunde, ¿no?, lo que es complejidad con lo que es dificultad, con lo que es caos, con lo hasta dónde es complejo y hasta dónde ya no es complejo, etcétera. Entonces, para nosotros, al menos algunas de las características primordiales que revisamos es, bueno, que un sistema complejo puede tener pocos o muchos elementos, pero lo importante es que las relaciones entre ellos son no lineales, ¿sí? Que además son relaciones cambiantes o metaestables, o sea, que son estables, pero solo en un periodo, en una ventana de tiempo. Que los sistemas complejos son predecibles, pero no de manera detallada, que además presentan comportamientos emergentes que suelen ser muy interesantes, atractivos, pero por supuesto muy complicados o complejos de tratar, que son la adaptación, el aprendizaje, la autoorganización. Además, otras características como la divergencia, ¿no?,
que nos dice que con un mismo punto de inicio, con una situación inicial común, se obtienen resultados diferentes al final y consecuencias no intencionadas, ¿sí? Uno cae en errores que no había pensado y que por supuesto no tenía intención de que ocurrieran. Y otra característica pues es la convergencia, que dice al revés, ¿no? Que muchas consecuencias de acciones diferentes llegan al mismo resultado. O sea, si iniciamos en diferentes puntos, al final llegamos al mismo estado final, ¿no? Entonces, pongo aquí un ejemplo de una cuestión que tiene que ver con tráfico, con tráfico en vías urbanas, en redes de transporte, porque, bueno, una de las áreas en las que trabaja la ingeniería de sistemas allá en el posgrado de ingeniería de la UNAM es precisamente transporte, y entonces se tratan mucho estos problemas. Entonces, yo lo que comento generalmente en mis clases o con mis alumnos, ¿no? Es que podríamos entender este enfrentamiento con problemas complejos como de pronto meterse a un cuarto oscuro, un cuarto sin luz, donde se sabe que hay un ente maligno que nos está causando problemas, pero no sabemos qué forma tiene, ni de qué tamaño es, ni qué poderes tiene, ni si es realmente muy malo o no. Entonces, ¿con qué podríamos empezar a atacar algo como eso, siendo que la luz sigue apagada? Bueno, pues existe una herramienta que es el pensamiento sistémico, precisamente, ¿no? Que es este pensamiento sistémico, pues nos ayuda a abstraer de la realidad, ¿no? Y que además esta herramienta nos es útil para entender precisamente problemas complejos, problemas que se presentan en sistemas complejos y mal estructurados, o sea, un problema al que uno no le encuentra ni pies ni cabeza, ni sabe por dónde entrarle, para hablar de manera sencilla de eso, y que pueden ser de cualquier tamaño, ¿sí? De cualquier grado de complejidad, por poder hablar en ese sentido, y de cualquier disciplina, ¿sí? O sea, en el sentido de que estamos, al menos yo estoy particularmente en el área de investigación de operaciones, pues me dedico a eso, a poder intervenir en sistemas de diferentes disciplinas con una base matemática homogénea, ¿sí? Y bueno, por supuesto, nuestra herramienta de trabajo en la que se supone que debemos hacernos expertos los de ingeniería de sistemas es en este pensamiento sistémico. Entonces, bueno, como resultado de la aplicación del pensamiento sistémico, pues tenemos la modelación, ¿sí? Que es el proceso, o yo la definimos también para esta presentación aquí, como el proceso de construir y usar representaciones, y ahí venía la máscara, ¿no? La máscara del principio, representaciones de la realidad, o sea, modelos, ¿sí? Para comprender, para cambiar, para administrar, para controlar parte de la realidad, o sea, para generar insights, para saber cosas que no conocíamos antes de usar los modelos. Entonces, aquí pongo este ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la vacunación. Si alguien dice, pues eso como de dónde habrá sido, pues sí eran las filas que se hacían o las aglomeraciones que suelen hacerse ahorita para obtener las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son problemas que no puedo resolver completamente? O sea, un mito, o vamos a decir un prejuicio, es que los modelos, en particular los modelos matemáticos, van a solucionar todos los problemas, ¿no? Que son capaces de resolver cualquier tipo de problema que exista, y eso no es verdad. Cuando mucho nos ayudarán a conocer mejor de la realidad, sobre todo si estamos hablando de sistemas complejos, precisamente, ¿sí? Entonces, bueno, el proceso de modelación, muy simplificado, inicia, ¿no? Con la identificación de un sistema dentro de una realidad compleja, como que utilizando precisamente la herramienta de pensamiento sistémico puede abstraer parte de ella, le da cierta forma, ¿sí? Y entonces construye modelos, o sea, representaciones con base en lenguajes formales, generalmente, experimenta con ellos, conoce, entiende más, y entonces
puede dar recomendaciones a quien toma las decisiones para la resolución del problema que se haya planteado. Por supuesto, aquí es importante, interesante tomar en cuenta que precisamente en este paso de abstraer la realidad es donde uno le empieza a dar forma a ese monstruo en el cuarto oscuro, ¿sí? Afortunadamente, pues los sistemas o la abstracción de los problemas es maleable y yo le puedo dar forma, una manera tratable, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas diferentes que puede tomar un problema. Entonces, esa parte es importante también de considerar. Entonces, bueno, con base en este proceso de modelación, pues muchos autores han dado sus opiniones o han dado sus propuestas de cómo debería funcionar este proceso. Por ejemplo, Sagasti Mitrov, Sagasti, que fue el presidente interino, me parece, de Perú, sí, es ese mismo, desde el 73 tiene este documento muy importante y clásico allá con nosotros, todo el mundo tiene que leer ese desde el principio, que tiene que ver con este proceso de modelación, en el que, como ven, pues existe la realidad, ¿no? La realidad, construimos modelos conceptuales, construimos modelos científicos, y entonces, pues modelamos, ¿no? Y vamos construyendo y representando. Después de él, por supuesto, muchos otros autores han tratado este tema que tiene que ver con la modelación. Por ejemplo, Landry y sus colegas en 83, Gass en 83 también, Sargent en 2011 y, por ejemplo, uno muy actualizado que es este trabajo de Briceford y sus colegas también en 2018, en donde presenta este proceso de modelación que, si nos fijamos, básicamente es el mismo del que hemos estado hablando, ¿sí? O sea, se han adicionado algunos pasos, se han disgregado algunos pasos, se han juntado algunos, pero básicamente es lo mismo. Partir de la realidad, ¿no? De un problema en el mundo real, construir modelos conceptuales, construir modelos que se puedan trabajar por medios algorítmicos, ¿no? A lo mejor en una computadora, dar soluciones que se llevan otra vez a la realidad. Y entonces resulta, como estoy comentando, que pues estos procesos mostrados por estos autores y a lo largo del tiempo no son muy distintos, pero lo que yo quiero que veamos aquí es precisamente que incluyen un elemento muy importante que es la validación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí Sagasti Mitrov lo tienen aquí en este lugar, ¿no? Para pasar como la relación entre la realidad y el modelo científico, el modelo formal, y lo tiene aquí, por ejemplo, Briceford y sus colegas tienen dos tipos de validaciones, que son la validación del modelo conceptual y validación operacional. O sea, a través del tiempo, por supuesto, sí ha habido una evolución, y entonces hay varios tipos de validaciones. Y precisamente la validación de modelos, que es de lo que vamos a hablar, es el tema al que yo me he dedicado últimamente, los últimos años, y que me parece esencial y fundamental para los modeladores, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué es validar? Pues hay una definición muy extendida, muy penetrada entre los modeladores y muy reconocida, casi todo el mundo sabe esa definición, que dice que validar es revisar que el modelo hace lo mismo que el mundo real bajo las mismas condiciones, y que si el modelo hace eso, o sea, funciona igual que la realidad bajo ciertas condiciones, es válido, y si no, no lo es. Entonces, un elemento importante que nos podemos preguntar ahorita es, bueno, ¿y por qué habría que validar? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué hay que dedicar esfuerzo a eso? Bueno, pues una perspectiva útil para entender esto es la perspectiva filosófica, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la epistemología y además basada en el positivismo, que dice que la objetividad y la cuantificación rigurosa son cruciales en el desarrollo del conocimiento científico, o sea, lo cuantitativo, ¿sí? O sea, darle valor a la cuantificación y a lo objetivo.
y que la base de la generación del conocimiento es la experimentación, ¿sí? O sea, que se conoce de la realidad a base de experimentar. Sí, bueno, sin embargo, bueno, reconoce que, que un experimento no puede probar conclusivamente que una teoría es cierta, pero le da un valor enorme a esto de la experimentación. Y también esa perspectiva nos dice que hay que tomar en cuenta el utilitarismo, que dice que los conocimientos científicos y tecnológicos, científicos, o sea, se considera científico, son aquellos que son prácticos y que entonces una teoría que no tiene consecuencias en el mundo real puede ser muy interesante, pero no es científico, ¿sí? Entonces, a partir de esta perspectiva, se tiene esa definición o esa acepción de lo que es validar que tiene que ver con esto, que dice que un modelo válido debería estar basado en la investigación objetiva. Además, debería estar expresado matemáticamente y mostrar que es útil, ¿sí? Y que para ser, con todo esto tiene que cumplir para ser válido, además de que se deberían diseñar pruebas para mostrar que es inadecuado y si las pasa, es que es válido, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto suena pues muy lógico, ¿no? Suena muy objetivo, suena muy científico, suena muy me parece que a los modeladores de las áreas de física, matemáticas, ingenierías, nos queda muy cómodo y decimos, pues claro, eso es, ¿qué más podría ser? ¿No? Entonces, más formalmente podríamos decir que validar, pues esa acepción dice que es un proceso de evaluación, ¿sí? Evaluar el grado en el cual las relaciones entrada y salida del modelo son las mismas que las del sistema real, o sea, que se comporta como la realidad, el modelo, pero en un marco de experimentación definido, ¿sí? O sea, para situaciones particulares. Entonces, eso es, como comenté hace rato, una de las aseveraciones o una de las definiciones más aceptadas. De hecho, los artículos de revisión que hablan en particular del tema de validación de modelos dicen que en efecto prevalece la práctica de la validación basada en datos, ¿sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? O sea, básicamente el proceso de validación de los modelos, según muestran los artículos de revisión, tienen que ver con tener datos de la realidad, datos de cómo funciona esa situación acotada de la realidad, ¿sí? Separar en dos estos datos, un grupo de datos que nos sirve para desarrollar el modelo y otro grupo de datos que nos va a servir para validar el modelo, ¿sí? Entonces, yo construyo el modelo con estos datos de la izquierda, después corro mi modelo, obtengo datos del modelo, ¿sí? Datos que genera mi modelo y mido o evalúo cuánto se parecen esos datos que yo obtuve de la realidad contra los datos que dio mi modelo. Y si se parecen suficientemente, entonces el modelo es válido y si no, no. O sea, esta misma definición, ¿no? De que si el modelo hace lo mismo que la realidad es válido y si no, no. Y entonces, pues con base en eso, existen un montón de técnicas como estas que muestra Balsi en su documento del 95, con un montón, ¿sí? De técnicas que sirven para validar, verificar, evaluar, etc. O sea, hay mucho trabajo hecho por ahí. Pero aquí viene el pero, ¿sí? El pero que además es el que me da pie a esta idea que les estoy presentando en esta tarde aquí. Entonces, pero ¿qué? Pues resulta que otros autores, como Oreskes, ¿no? O, por ejemplo, Smiatek, lo que dicen es lo siguiente: debe considerarse que usar métodos cuantitativos para la validación no es suficiente. ¿Y por qué no? Bueno, pues un modelo que es numéricamente válido puede resolver el problema que es incorrecto. O sea, podemos caer en el error tipo 3, que es resolver el problema que no era el problema,
a pesar de que numéricamente haya mucha correlación, ¿no? O haya muy poca diferencia entre los datos reales y los del modelo, ¿sí? Entonces, si yo estoy, a pesar de eso, estoy resolviendo el problema incorrecto, pues es obvio que ese modelo no va a ser adoptado por el usuario y por lo tanto no va a ser válido desde su punto de vista, porque no le sirve para nada en realidad, pues no le está resolviendo el problema que tiene él. Entonces, aquí habría que tomar en cuenta algo, una idea como esta. La validación solo se logra tomando en cuenta que el problema es el correcto, o sea, lo que sí se tiene que resolver. Además, también estos autores, ¿no?, dicen que en términos del método científico es posible falsificar un modelo o una teoría desarrollando pruebas de validación que confirmen lo que deseamos, o sea, generando formas, ¿no?, o generar algoritmos que supuestamente representan un modelo y que lo que hacen es eso, reproducir los datos que se necesita o que entre comillas necesitamos que sean reproducidos, ¿sí? Además, bueno, ellos también afirman que cualquier modelación realmente debería estar dirigida por la teoría, por los conocimientos que existen en teoría reportados y no solo por la posibilidad de reproducir los datos, ¿sí? Entonces, la modelación debería estar dirigida por la comprensión, la reproducción de relaciones causa-efecto y no por números que se van reproduciendo. Y qué es lo que dice aquí, ¿no? No solo la reproducción de series de datos. Y también dicen que la validación de modelos, esto lo dice Oreskes, que es una aseveración súper interesante, que la validación de modelos numéricos de sistemas complejos, como los sistemas naturales, que no son cerrados y que son divergentes, es imposible, ¿sí? A pesar de todo lo que haya reportado o todo lo que haya publicado, él asevera esto y dice que el valor primario de esos modelos de sistemas complejos es heurístico, ¿sí? O sea que solo son aproximaciones de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, si hablamos nuevamente después de lo que dicen estos autores y qué es lo que nos hace, ¿no?, tener otra forma, otro nuevo pensamiento y empezar a dudar de si la definición de validar es o no la adecuada, la correcta, y además para qué me sirven los modelos, pues cuando empezamos a dudar y regresamos a esta definición que dice que validar es revisar que el modelo hace lo mismo que el mundo real, pues resulta que esta es una definición ingenua de lo que es validación, ¿sí? Entonces, la validación de modelos por sí misma es un problema complejo, ¿sí? O sea, eso de evaluar si un modelo realmente representa la realidad, pues es un problema complejo en sí mismo, considerando la subjetividad que existe, por ejemplo, al elegir los tests con lo que se va a validar el modelo. O sea, yo tengo una idea de validación y con qué criterio o con qué idea elijo cuáles son las pruebas de validación que voy a aplicar. También existe subjetividad al definir el criterio para medir esos test de validación, ¿sí? Ya más o menos sé qué test voy a aplicar. Bueno, ¿y qué criterio es el que voy a medir con esos test? También hay subjetividad al definir el propio criterio para medir la validez, ¿sí? O sea, validez, ¿qué significa para mí? ¿Cómo la voy a dimensionar y cómo la voy a medir y hasta qué momento es aceptable y hasta qué no? Pues todas esas cuestiones son subjetivas y por lo tanto complejas, ¿sí? También existe subjetividad al elegir qué aspectos voy a validar en el modelo. Por ejemplo, qué aspectos desde el punto de vista del usuario, del decisor o de algún otro stakeholder o el del modelador o de quién, ¿sí? O sea, qué elegir, qué validar en el modelo. Y también existe subjetividad cuando uno elige qué usos se van a validar del modelo, ¿sí? O sea, el modelo para qué me va a servir y cómo medir que sí sirve para eso y si sí es correcto que sirva para ese objetivo o no, pues todo esto es subjetivo
y causa gran complejidad. Y otro elemento más de subjetividad es decidir qué datos se van a usar por la validación, ¿sí? Datos obtenidos en qué momento, de dónde, en qué, como digo, en qué marco temporal, en fenómenos exactamente de qué tipo, cómo disgrego aíslo un fenómeno para poder obtener datos de él, si no se puede, cómo los uso, todo esto pues es muy complejo. Entonces, algo más, no solo eso hace que exista una problemática importante para la validación de modelos. Además, resulta que existe otra actividad muy importante que es necesaria, que es la validación de modelos interpretativos o soft. Checkland, un conocido por todos nosotros, argumenta que una de las diferencias fundamentales entre los modelos cuantitativos y los modelos interpretativos, que son los dos mundos, ¿no? Lo cuantitativo y lo interpretativo, está determinado precisamente por los métodos de validación que se usan. Entonces él dice, si tenemos, por ejemplo, un sistema real que es tangible, que lo veo, que lo puedo medir, pues yo puedo construir un modelo cuantitativo que represente una parte de esa realidad, ¿sí? Pero si yo parto de tener un sistema real que no es tangible, por ejemplo, un sistema que va a ocurrir en el futuro, o una cuestión que no me es completamente acotable, pues resulta que yo lo que tengo que desarrollar son modelos interpretativos. Pero ¿cuál es el problema? Pues que puede haber más de uno, ¿sí? O sea, si yo parto de una cuestión que no es objetiva, que ya de inicio es subjetiva, pues si yo voy a representarla, pues puede haber muchas formas de interpretarlo, ¿no? Como modeladores haya. Entonces, las implicaciones de esta idea que dice aquí Checkland son que la pregunta, ¿no? De qué tanto se parece, la pregunta al validar modelos que antes, ¿no? Más o menos la aceptábamos como que qué tanto se parece el modelo a la realidad que está representando, se convierte en esto. ¿Cómo podríamos distinguir una buena herramienta interpretativa de una mala? O sea, ¿cómo poder decir que la interpretación que hace otro modelador es mejor o peor que la que yo hago o la que hacen otros modeladores? Y entonces en eso se convierte aquí, para estos modelos interpretativos, el problema de validación. No es poca cosa, ¿no? Entonces Checkland lo que declara es que, a ver, calma, calma, ¿no? No es necesario emplear no es necesario emplear un sistema de ideas muy formales, ¿no? No lenguajes formales para evaluar si un modelo conceptual, que es una forma de modelo interpretativo, es aceptable o no. Él dice que la validación de un modelo conceptual, de un modelo interpretativo, está en parte al menos relacionado con una visión axiomática de la teoría de sistemas y que es solo bajo métodos sistémicos que se podría realizar una validación a ese modelo. O sea, debemos regresar a cuestiones axiomáticas de la teoría de sistemas que tiene que ver con que estamos trabajando con modelos abiertos, con modelos cerrados, si el modelo se autoorganiza, o el sistema tiene autoorganización, si el modelo, o perdón, si el sistema está presenta alguna relación con otros sistemas que sean autodirigidos, ¿sí? o si con tecnología, etcétera, etcétera, para poder tratar con cuestiones de validación de modelos interpretativos. Y también dice que de hecho la relevancia de un modelo de este tipo, de un modelo conceptual, de un modelo interpretativo, proviene del trabajo y de la habilidad y de la competencia de los modeladores y del punto de vista que tengan además los decisores, o sea, los usuarios y los clientes, considerando aspectos como eficiencia, eficacia y que están relacionados con la utilidad que tiene el modelo, ¿sí? O sea, si el modelo está funcionando para lo que se pretende que le funcione al usuario al tomar decisiones.
Si sí, bueno, pues se asume como válido, pero sin tomar en cuenta cuestiones tan numéricas como para los modelos cuantitativos, ¿sí? De hecho, también Checkland dice que si los modelos proporcionan insights, si los modelos ya nos están dando conocimiento extra sobre la realidad, que nos eran previamente ocultos y desconocidos, pues qué maravilla, porque entonces esos modelos están actuando como llaves que abren puertas y pueden observarse como válidos desde un sentido constructivista, o sea, desde un sentido en el que tanto modelador como usuarios, como decisores, construyeron, le dieron forma, ¿no?, al monstruo en el cuarto oscuro, le dieron forma, encontraron que sí les servía, que tenía utilidad, pero sobre todo que les aportaba conocimiento y por eso es válido. ¿Sí? Esto es lo que pasa con este tipo de modelos interpretativos. Entonces, pues considerando estas cuestiones y bueno, otras, podemos hablar de desafíos, aunque por supuesto aquí marco algunos de los desafíos que se tienen o que tenemos los modeladores al construir representaciones de la realidad. Bueno, ¿cuál es un primer desafío? Pues corregir la falta de evaluación crítica en términos de las debilidades y las fortalezas del modelo que ya hay en la literatura, ¿sí? O sea, no dar tanto peso a las cuestiones numéricas de datos, de hacer pruebas de inferencia estadística, ¿sí? Que es lo parecido, sino irse un poco más atrás y ser mucho más críticos en términos de cómo estamos construyendo los modelos, qué aspectos les estamos considerando, cómo estamos usando el pensamiento sistémico, ¿sí? Si estamos trabajando bajo un marco constructivo o bajo un marco descriptivo, prescriptivo, un marco normativo, en fin, cómo estamos construyendo el modelo y ser más críticos en ese sentido. Otro desafío es reconocer que las prácticas de validación que se usan en diferentes áreas tienen aspectos en común, ¿sí? Eso no está ocurriendo actualmente cuando se trata de publicaciones que tienen que ver con validación de modelos, solo se citan entre sí los que trabajan en el área ambiental y se citan entre sí los que trabajan en el área mecánica y se validan entre sí los que trabajan en el área económica, en el administrativo, y debería haber más relación para poder identificar que hay formas comunes para validar modelos. Esto lo que haría sería pues precisamente fortalecer la práctica coherente, ¿no?, de la validación, o sea, tener una base más robusta que nos facilite y que nos ayude precisamente a eso, a calificar un modelo como válido o no válido y por supuesto pues puede fortalecer la toma de decisiones futuras, que es lo que queremos finalmente hacer con los modelos. Otro desafío es especificar lo que cada caso particular define como validación, ¿sí? Entonces, es muy importante reportar, publicar, comunicarse, ¿no? Comunicarse entre grupos de investigación, entre grupos de modeladores, entre todos los que construyen modelos, para poder conocer en casos particulares qué se definió como validación, qué tipos de validación se evaluaron, qué pruebas se usaron para saber si un modelo era válido o no, ¿sí? ¿Cuál fue la perspectiva hacia los resultados que se obtuvieron? ¿Qué se esperaba obtener y qué se obtuvo? Y el nivel de validez que se sugería en cada caso. Esto es muy interesante y además una cuestión importante es también que todavía adolecemos un poco de revistas que se dediquen más a aplicación, a casos reales y ver qué pasó, ¿sí? Eso todavía es uno de los desafíos que se tiene. Bueno, otro desafío es esforzarnos en establecer una adecuada vinculación entre teoría y práctica cuando estamos modelando y esto, por supuesto, incluye a la validación. O sea, esforzarnos en que esos conocimientos teóricos que existen estén representados en los modelos que van a resolver problemas reales, ¿sí? Entonces, otra vez vuelvo a eso. Le hemos dado mucho peso a esas pruebas de validación o a veces modelos que si ustedes han leído en algunos documentos, cuando se trata de validación, casi, o bueno, muchos de los modeladores
argumentan que se solicitó opinión de expertos y como los expertos dijeron que sí, pues ya era válido y ya hasta ahí se quedan. Y yo creo que hay que ir más allá, ¿no? O sea, la validación tiene que ir más atrás para ver cuál es esa supuesta, ese match, ¿no? Entre la teoría reportada, conocida, y lo que se está haciendo, cómo se está aplicando todo eso. Entonces, otro desafío es también encontrar formas mejores para transferirle al decisor, al cliente, al usuario, el conocimiento, ¿sí? Entonces, explicarle mejor cuál es la relación entre la forma que se le está dando al modelo, la estructura que está logrando y los resultados y el comportamiento que produce, ¿sí? Nos estamos quedando en los marcos normativos, descriptivos, en donde el cliente realmente no participa, ¿sí? Y simplemente se le llevan los resultados, como diciendo, aquí está tu resultado, ahora úsalo. Y bueno, él no, ni le explicamos cómo, pues de una manera entendible. Esa debería ser una habilidad también de los modeladores, ¿no? Explicar qué hace el modelo, por qué se construyó así, cómo le va a ayudar, cómo funciona, ¿no? Entonces, hacer una caja abierta de los modelos para que tenga mejor aceptación entre los clientes, porque esa otra forma de entender la validación, que es si va a ser útil o si va a ser usable el modelo, pues está quedando corta si las personas que lo van a usar no lo entienden, ¿no? Por eso regresan en muchos casos a usar lo conocido o en lo que confían. Entonces, ese es un desafío importante. Entonces, bueno, como conclusiones de esta plática, ¿no? Podríamos marcar las siguientes. Que, bueno, la validación de modelos es un elemento esencial, sobre todo hablando de validación de sistemas complejos, pero que se ha descuidado, ¿sí? No es nueva y, sin embargo, no ha logrado tener, pues, el nivel de robustez necesario hasta ahora. También otra conclusión es que no es posible la validación únicamente basada en la precisión de la representación, como he estado diciendo, o sea, no solo basada en la relación, en el match que existe entre los resultados del modelo y los datos observados. Que hay mucho aún que investigar sobre cómo abordar la validación pública, o sea, la aceptación de modelos que va a formar parte de las políticas públicas. Hay por ahí un documento muy importante y muy interesante acerca de los modelos que se construyeron para tratar con la COVID en Norteamérica, en Gran Bretaña, ¿sí? En Países Bajos, y resulta que lo que se analiza en ese artículo es, ok, cómo se construyó el modelo, pero sobre todo, cómo las personas han aceptado o no las medidas que se toman con base en esos modelos, ¿sí? Que es una parte bien interesante, porque si nos ponemos a pensar, puede ser un modelo maravilloso, grandioso, con datos y los nombres muy rimbombantes de los métodos que se usaron, pero las personas no confían en ellos, ¿sí? Y no las usan. Puede ser, si están de acuerdo conmigo, que a veces también como un prejuicio se les da un valor exacerbado a los modelos, se les atribuyen poderes que no tienen, que eso es de lo que voy a hablar aquí. Otra conclusión podría decirnos que los modelos no pueden nunca representar exactamente la realidad, eso lo sabemos, pero por lo tanto no deberían utilizarse para predecir el futuro, sino que deberían usarse para lo que realmente sirven, que es para realizar análisis de sensibilidad, para experimentar con ellos, ¿no? Explorar escenarios del tipo, ¿qué pasaría si? ¿Sí? Hacernos esas preguntas con los modelos y para lograr desafiar nuestros prejuicios y supuestos. El problema es que en lo que se observa también en las revisiones, ¿no? de este tipo de documentos de modelación, es que sí se están usando para predecir el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy comentando, se les atribuyen poderes, ¿no? Muy ambiciosos que como no se cumplen, pues las personas, los usuarios, dejan de confiar y dejan de creer en ellos. Y ese pues es un punto
en contra nuestra o en contra de los modeladores, que lo que quisieran es que las personas confiaran y los usaran. Pero pues si nosotros dijimos que eran capaces de mucho y no pudieron, pues ese es un grave problema. Entonces, quiero también acabar esto con esta idea muy interesante, también muy conocida, esta cita por los modeladores de George Box, que dice que en esencia, y pongo aquí está grabado de Escher, que es mi favorito, que dice que en esencia todos los modelos están equivocados, todos los modelos están equivocados, pero algunos sí son útiles, ¿no? Entonces, bueno, actualmente o ya después de eso, pues contrariamente contra esa aseveración de George Box, que está en este documento de Box y Draper de 87, que parten de esa hipótesis, ¿no? De que todos los modelos están equivocados, pues otros autores, Brooks y Tobias, sugieren utilizar un conjunto de criterios. Ya desde entonces, bueno, no están de acuerdo con esto, y entonces sugieren usar un conjunto de criterios para seleccionar un modelo correcto. Y entonces la pregunta es, bueno, tú, George Box, dices que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. ¿Y por qué no? La pregunta podría ser, bueno, ¿y qué tan equivocados tienen que estar esos modelos para ya no ser útiles? ¿Sí? Que me parece a mí, y espero ustedes también, una pregunta mucho más racional y que por supuesto le abre la puerta a todo el mundo que tiene que ver con, quiero decir, a todo el mundo relacionado con la validación de modelos, ¿sí? Cómo saber que si sí están equivocados, qué tanto es equivocado y cuándo puedo usarlos y cuándo no. Bueno, pues con esta idea que me parece a mí interesante, espero que a ustedes también, termino mi presentación de hoy y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por favor, pregúntenme. Aprovechen que tenemos aquí a la doctora para externar sus dudas. Aprovéchenos y además que a mí me gusta mucho que me pregunten. Estoy hecha para eso. La doctora Hortensia quiere hacer una pregunta. Hola, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias por la plática. Me parece súper interesante. Muchas felicidades. Gracias. A mí me parece un tema súper importante y bueno, creo que últimamente ha tenido mucha relevancia, sobre todo con este abuso, desde mi punto de vista, el abuso de los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, en donde parece como si alguien que sabe usar el software, entran a R, entran a Python, hacen el algoritmo y sale el resultado y validan. Bueno, por supuesto que los métodos de Machine Learning involucran una validación, pero una validación en efecto basada en los mismos datos, en donde no se tiene como mucho cuidado si los datos fueron seleccionados con sesgo o no, si la relación que están planteando con un algoritmo corresponde a una realidad biológica. Yo trabajo mucho con cuestiones de salud, entonces muchas veces, y hay muchos que se han quejado precisamente de este abuso, porque se pueden llegar a tomar decisiones basados en algoritmos en donde uno nada más escucha uno la palabra, bueno, el término machine learning y ya parece que uno es moderno y que uno sabe hacer muchas cosas y demás, y carambolas, como que dejamos detrás o nos olvidamos que la parte de la teoría que está detrás del fenómeno que queremos estudiar, a plantear una adecuada pregunta de investigación es fundamental para poder llevar adelante con éxito este tipo de estrategias, que son desde luego muy valiosas, son súper útiles, pero por supuesto que la máquina hace lo que uno le pone. Y si uno no está con la conciencia, con el conocimiento detrás de o delante de la máquina, pues los números nos van a ganar.
¿no? Y bueno, dicen por ahí, o lo he escuchado de hace mucho tiempo, los números son fríos. No necesariamente nos están representando lo que pasa. Entonces, me parece súper útil, súper importante. Y yo le quería pedir, por favor, si usted fuera tan amable de compartirme sus referencias. Había algunas que no lograban verse en la pantalla completa. Las referencias quedaban como cortadas, entonces no logré atraparlas todas, pero definitivamente que este tema me parece súper importante. La felicito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues si el profesor Juárez Anguiano está de acuerdo, les paso la presentación sin ningún problema. Pero bueno, todos estos documentos además yo los tengo, entonces está en mi contacto, bueno, ahí lo ponemos otra vez, pero por supuesto lo que se requiera. Y en efecto, doctora, tiene usted toda la razón. Se sobrevalora, ¿sí? Lo que son los modelos matemáticos. Parece ser que cuando menos se entienden, o cuando más rimbombantes parecen los nombres de los métodos, son mejores. Ese es un prejuicio, ¿sí? Es un prejuicio que puede actuar a favor o en contra. Yo diría que en contra en todos los casos, porque entonces no hay una actitud crítica al respecto de ¿era realmente ese el problema que se quería resolver? ¿Era esa realmente la pregunta? ¿Esos fueron los datos correctos, los que se necesitaban, los que iban a representar, ayudarnos a representar lo que estaba pasando? Y luego, en efecto, cómo se validó? ¿Con qué pruebas estamos dándole el punto, el check, ¿no? El checklist al modelo como para decir que se puede utilizar y que puede dar o tomar decisiones que es muy probable que afecten gravemente a las personas, ¿no? Y a otros seres vivos. Entonces no es una cuestión tan sencilla, pero yo creo que ahí tienen que haber muchas cuestiones, así también hablando sistémicamente, tiene que ver con muchas cuestiones que tienen que ver con modelar, proporcionar resultados a problemas que ni son problemas, ¿no? Con datos que no son los correctos, pero mostrar una cierta productividad que finalmente, desde mi punto de vista, no está bien validada por las entidades. Por ejemplo, en las tesis, si uno se da una vuelta en los tesis de muchas universidades, por supuesto incluida la de la UNAM, que es la que conozco, y casi ningún modelo tiene una sección de validación. Correcto. Y cuando solicitan una validación, dicen, sí, fui con el experto y me dijo que él ve los datos muy parecidos a lo que ocurre. Y eso es la validación de un modelo que va a decir cómo vacunar, o un modelo que va a decir qué medicamento utilizar, o que va a decir qué zonas talar. No es posible, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema importantísimo que hay que volver a traer a la mesa el rigor, ¿no? El rigor metodológico, el rigor de la modelación, de la abstracción, del entendimiento, son como pruebas de calidad que una modelación debe ir pasando, pero que no les estamos dando la importancia suficiente. Así es que tiene usted toda la razón, doctora, y yo estoy a su disposición para toda la información con la que le pueda yo apoyar. Le agradezco muchísimo, y un comentario más, esto que usted dice en términos de nos dejamos llevar solo como por ese algoritmo, a veces ni siquiera entendemos que es un algoritmo, y entonces también a mis estudiantes en algún momento a la hora de revisar tesis, cuando uno es sinodal o revisor, pues uno le pregunta, y bueno, ¿y por qué usaste esta metodología? Ah, es que a la que usan todos. Entonces, perdón, pero esa no es una respuesta sensata, pues, porque si alguien se equivocó al principio y después todos empezamos a hacer lo mismo que ese alguien propuso y no era correcto, todos estamos haciendo mal el algoritmo o estamos llegando a conclusiones equivocadas. Y entonces no estamos generando ese conocimiento que se necesita para generar más conocimiento. No, estamos por el camino equivocado, y entonces, ¿qué aportamos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. También una mala práctica es que nos gustan mucho las modas, ¿no? Sí. Entonces se pone de moda un método, ¿no? Existe software, está el método, y entonces ni siquiera es el método, ni es necesario, ¿no? Y se acaban matando moscas a cañonazos en muchos casos, con otros métodos
no tan, vamos a decir, no tan de moda ni tan rimbombantes, sería suficiente, bien utilizados, pero esa cuestión, estamos involucrados en muchos prejuicios. Yo creo que un tema interesante podría ser eso, ¿no? Para todos los que somos de estas áreas, que hacemos modelación, ¿qué prejuicios nos afectan para no estar haciendo nuestros trabajos con el rigor suficiente? Claro. Eso podría ser un tema interesante. Así Claro es. que sí. Muchas gracias, doctora. Al contrario, doctora Moreno, gracias. En el chat acabo de colocar el correo de la doctora Elizondo para que quien guste comunicarse con ella, ahí está su correo. Gracias, La siguiente pregunta es, Wendy. Wendy, por favor. Sí. Mi pregunta es un poquito más sencilla. Yo como no sé todavía mucho de lo que son los modelos, me cuestionaba si solamente los modelos se aplican para variables cuantitativas. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que dijera, a ver, los alumnos que tomaron cursos complementarios tienen como un poco más de probabilidad de terminar su carrera. Entonces, yo allí estoy poniendo como una variable que no es como tal cuantitativa. ¿Cómo sería para poderla cuantificar o cómo se toma esa variable? Bueno, en realidad me parece muy buena pregunta y te agradezco mucho que la hagas, y las preguntas son lo mejor que existe en este mundo. Por otro lado, yo quiero comentarte que en efecto uno de los desafíos de nuestras áreas de matemáticas, ¿no? De modelación, de ingenierías, de economía, es cómo medir aspectos que son cualitativos. Cómo medir el confort, por ejemplo, ¿no? Cómo medir la preferencia en colores, en sabores, en lugares, cómo medir la confianza, ¿sí? Hasta ahora lo que se ha hecho es eliminar, ¿no? Básicamente esas variables, ¿sí? Diciendo que, bueno, pues es algo así, no se puede medir. Bueno, eso ya no se hace. Precisamente de lo que se trata ahora es de involucrar ese tipo de variables en los sistemas y en los modelos, porque tienen que ver con las personas, ¿sí? O sea, volver a poner en el centro en un momento dado a las personas y darle el valor a su experiencia, a su conocimiento, a lo que prefiere, y tener la habilidad de poder construir variables cualitativas que pueden ser medidas de alguna forma, ¿sí? A lo mejor a ti con la experiencia se te ocurre que puedes medir facilidad para alguna asignatura con otro conjunto de variables mezcladas, que también pueden ser cualitativas o cuantitativas. Puedes darle, por ejemplo, una escala para calificar, ¿sí? Y entonces evaluar lo que puede ser facilidad o gusto por alguna asignatura. Por supuesto, como estamos hablando de modelos, ningún modelo es perfecto y representa la realidad completamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A lo mejor toda una construcción de una variable que signifique facilidad para esa asignatura y que está formada por otras, no es la construcción perfecta, pero al menos si se hace con metodología, ¿no? Leyendo cómo han hecho otros autores en artículos, ¿no? De revistas académicas, en libros, cómo se miden cosas parecidas, ¿no? Trasladar cómo se mide en economía alguna cosa como demanda, como necesidad, ¿sí? ¿Cómo se mide eso y cómo podrías tú trasladarlo a este contexto? Pero con ese rigor, ¿no? En la interpretación, en la construcción, en que hay alguien que te esté validando, un tutor, un asesor, tu grupo de trabajo, seguramente el resultado va a ser muy bueno, ¿sí? Y eso es lo que no hacemos. O sea, de pronto, si dices, no, pues si se trata de cuestiones cualitativas, mejor sácalas del modelo, no te metas en problemas. Y no, debemos afrontarlo, entrarle, pero con esa actitud sentipensante que diga, a ver, ¿cómo voy a medir que esta persona, ¿sí? Le tiene miedo a las agujas y que eso va a estar incluido en el plan de vacunación? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Con base en qué? Bueno, pues uno tiene que saber cosas, ¿no? Haber leído del tema, tener la sensibilidad, que esa cuestión es muy interesante, porque yo me pregunto, ¿en qué libro y en qué materia se aprende sensibilidad? ¿En qué materia se aprende a incluir variables
para resolver problemas que realmente no afecten el estado emocional de las personas. ¿Dónde mis ingenieros han visto eso? Pues eso de pronto es una cuestión que se va absorbiendo de la vida, pero no debería ser así. Yo creo que los modeladores pueden entrenarse para aprender a involucrar esas cuestiones en los modelos que construyen. Me parece totalmente válido. De hecho, una de las asignaturas y los temas en los que yo trabajo es análisis multicriterio, donde hay un montón de técnicas basadas en matemáticas, psicología, administración, psicoanálisis, que trata precisamente de eso, cómo involucrar aspectos cualitativos, poderlos dimensionar y utilizarlos para los modelos. De hecho, existe lo que es la lógica difusa, ¿no? Que trata con cómo dar valor a números que están midiendo lo que para una persona significa, pues a mí me gusta mucho, pues a mí me encanta, pues es mi máximo, pues yo lo odio, guácala. Eso, ¿cómo le doy un valor numérico? Bueno, pues la lógica difusa ayuda a eso y está involucrado ya desde hace mucho en muchos modelos matemáticos. Así es que sí hay que entrarle. Y gracias por tu pregunta, Wendy. Sí, y otra pregunta. Por favor. Entonces, usted, bueno, es como una recomendación. ¿Qué recomendaría? ¿Hacer un modelo para verificar ¿cómo se llama? Un comportamiento? Por ejemplo, el ejemplo que le decía, hago mi modelo en base de si los alumnos que ya se graduaron, tomaron cursos complementarios y lo tomo como hipótesis, o sería mejor tomar como hipótesis los alumnos que tomaron o que están tomando cursos complementarios, ¿qué porcentaje se va a graduar? O sea, ¿qué recomienda usted? ¿Tomar hacia atrás o hacia adelante? Bueno, mira, Wendy, yo lo que recomendaría es hacerse un paso atrás, ¿sí? Y plantear un modelo conceptual con base en realmente qué quieres saber, ¿sí? O sea, tú quieres saber cuántos alumnos están reprobando o cuántos alumnos no se están inscribiendo o cuántos alumnos presentan, en una encuesta presentan aversión a eso o facilidad o posibilidad, ¿sí? Porque a lo mejor en esta misma cuestión de la validación de modelos, está pasando que te estás tratando de contestar la pregunta que no es. A lo mejor esa pregunta es muy numérica y no tiene problema, pero yo creo que habría que hacer un planteamiento más detallado de qué se quiere saber, con qué está relacionado, por qué dices que está relacionado con eso, validar que esa representación que estás haciendo de la pregunta, que ya es la pregunta correcta, está relacionada con esas variables y entonces actuar, ¿sí? Hay técnicas también que sirven para eso. Por ejemplo, en las técnicas donde tú muestras las variables de influencia, tú pones el factor que quieres medir y empiezas a crear alrededor cuáles son las variables que pueden estar involucradas, cuáles son numéricas, cuáles no, cuáles sí conoces, cuáles se están repitiendo, cuáles están midiendo o se están evaluando 2 veces o 3 veces porque están incluidas en otras. O sea, de hacerte un poco para atrás y ver eso. Pero si en un momento dado me quieres contactar para que hablemos más en cortito de ese tema y te dé yo mi opinión, con todo gusto lo hago. Escríbeme y lo hacemos. Con esta cuestión de Zoom me puedo de pronto comunicar con medio mundo a cualquier hora, en cualquier momento, entonces puede facilitar eso y estoy a tu disposición. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Al contrario, mi amor, gracias a ti. La siguiente pregunta es de Eva Patricia. Eva, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio, es muy, muy enriquecedor. Bueno, mi pregunta, bueno, más que una pregunta, es una petición. Va mucho en el sentido del área que yo conozco, que es la economía. Y precisamente a partir de todo lo que la doctora nos hizo favor de exponer, me generó pues mucha reflexión en torno a muchos aspectos que están ahí en la economía y lo que es en particular la modelación, especialmente cuando la profesora, bueno, la doctora que también es profesora,
abordó el tema de, digamos, de la epistemología y también el tema de cómo es que estamos construyendo un modelo en el caso de cuál es el problema a resolver, cuál es la pregunta a resolver y también el cómo es que la subjetividad influye en la construcción de nuestro modelo, ¿no? Un caso muy particular que yo conozco es el caso de la evaluación, más bien el comportamiento de precios en una economía en general en un país. Y revisando literatura en torno a diferentes modelos que se han realizado, pues uno se da cuenta que existen, digamos, criterios de los investigadores a la hora de hacer el modelo, a la hora de tomar una teoría, especialmente en la economía, y a la hora de aplicar ciertas pruebas, incluso el cómo van a tratar los datos, ¿no? Algunos usan series de tiempo, otros aplican métodos logarítmicos, etcétera, etcétera. Y eso hace que se genere una serie de resultados que no necesariamente son los mismos. Entonces, siempre me genera mucha duda, digamos, el cómo es que nosotros podamos abordar un problema como este, que tiene muchas variables, que como han mencionado, no necesariamente es de una causalidad lineal. Y bueno, compartiendo un poco mi reflexión, pues la petición va en que si la doctora, o primero preguntar si ha tenido alguna reflexión en torno a lo que es la modelación en economía y luego pues pedir que por favor pues nos la comparta si la ha tenido. Gracias. Muchas gracias Patricia por tu pregunta. Pues resulta que la mayoría de mis alumnos son economistas últimamente, ¿sí? O sea, en la maestría en investigación de operaciones son economistas y precisamente me parece que también a esos economistas de la UNAM, que son básicamente los que llegan ahí conmigo, les causa mucho interés esta cuestión, ¿no? De ¿cómo que validar el modelo? Pues si a mí me han dicho que esto se resuelve siempre con esto y esa no es la pregunta, ¿no? ¿O por qué me está pidiendo que le explique y que le arme un modelo conceptual de este fenómeno que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con cómo varían el tipo de cambio, ¿no? O ¿por qué me pregunta por qué tengo que ver esto con caminata aleatoria si siempre así es como se maneja? ¿Y por qué me pregunta que con Markovix voy a trabajar cosas que tienen que ver con portafolios si eso así es? Entonces, mi pregunta es, a ver, vamos a ser un poco más críticos y el primer paso, a ver, tú estás ya clavado con un método, a ver, explícame, ¿te queda claro para qué sirve ese método? ¿Qué preguntas resuelve? ¿Qué datos te aporta? O sea, puedes interpretar los resultados que te da el método y estar seguro de que los datos que metiste eran los correctos y que esa herramienta, que es lo que yo les digo, o sea, son las cajas de herramientas. Los métodos son las herramientas que están dentro de las cajas, pero lo malo es que no conocen los instructivos, ¿no? Te los dieron así de manera bien mecánica. Eso sí, son muy buenos, tanto los matemáticos como los economistas, para hacer cuenta a mano. Bueno, hacen unos algoritmos largos, iteración 30, 32, 30, sin equivocarse. Pero yo digo, ¿y sabes para qué servía ese algoritmo? Ese algoritmo no resuelve lo que tú quieres. A ver, en palabras, dime qué quieres obtener de esos datos. Y no tiene que ver de pronto con que para qué era el modelo y para qué, y qué es lo que él quiere saber. Entonces, todo esto también tiene que ver con esa validación de modelos conceptuales, ¿sí? O sea, tú quieres saber cuánto varía el tipo de cambio o por qué varía, o cómo es que una variable que tiene que ver con, por ejemplo, con huracanes, le afecta al tipo de cambio. O tú quieres, o sea, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿Es un cómo? ¿Es un cuánto? ¿Es un qué diferencia existe? ¿Es un cuál es mejor? ¿Cuál es la pregunta? Y con base en esa, ¿qué herramienta vas a ir a sacar de tu caja, asumiendo que la has usado y que conoces el instructivo? Entonces, en ese proceso que de pronto se da por hecho, es donde se tienen un montón de errores y además se tienen datos, no sabemos si el dato
sí, no resuelve lo que yo quería, pero no importa, el algoritmo ya me dio un número, ¿no? Ya corrió el modelo, ya corrió el Lingo y el Lindo, ya resolvieron el modelo de programación lineal que estaba horrible y tenía un montón de restricciones redundantes, pero ya corrió y sí, eso era lo que yo quería. Entonces, si está bien o mal, si resuelve o no la pregunta, ¿sí? Si funciona con cierta estimación de parámetros o con otra, con las dos funciona, entonces quién sabe cuál es la que está bien, pero no importa, con lo primera que corra está bien, pues esos son errores que se van arrastrando, ¿sí? Y como ya dije, una de las riesgos muy graves, el peor de todos, es que se toman decisiones que afectan a las personas porque uno no tuvo el cuidado de evaluar que se estaba respondiendo lo que era correcto ni usar el método correcto. Y ya después de eso, pues que ya no confían en los métodos, ¿no? Y que te dicen, pues sigue usando lo que tenías, porque este método que trajo este economista, pues quién sabe si sirve o no sirve, y está bien raro y no le entendemos. Entonces, se van arrastrando problemas y problemas. Ahí es donde yo veo una disrupción precisamente entre lo que sabemos, la teoría, lo que construimos y cómo lo ocupamos, y si ellos, los usuarios finales, lo usan y confían, ¿sí? Ahí es donde yo veo el problema. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Yo espero que sí. Compartiendo la reflexión. Sí, muchas gracias. Perdón, ¿cómo mencionó? Más bien, ¿cuál era el curso donde decía que llegaban los economistas? ¿Cuál era el curso? Tenía Bueno, una maestría o algo así, perdón. Sí, pues yo doy clases en la maestría de investigación de operaciones que pertenece al área de ingeniería de sistemas. Entonces, la mayoría de los economistas llegan a la maestría en investigación de operaciones y pues toman conmigo clases como análisis multicriterio, simulación, ¿no? Métodos heurísticos, pero la base de los cursos que yo doy tiene que ver con esto de lo que estoy hablando, ¿sí? Entender cómo funciona el método, para qué lo quieren, y además doy otra materia que se llama metodología de la investigación de operaciones, que es antes del modelo y después del modelo. O sea, estructurar el problema, acotar la pregunta, entender bien, validar que eso es lo que se quiere hacer, construir modelos conceptuales, después ver pues con qué modelos lo puedo resolver, pero eso no es lo más importante. Y yo creo que el problema con la formación que hemos tenido en la UNAM y en muchas otras universidades es que el método es lo que más importa, que te salgan bien las cuentas. Y eso no es el problema, ¿sí? Y ya después de que el método se usó, que es de lo que menos trata ese curso, es bueno, ¿cómo validas que los resultados son correctos? ¿Cómo validas que lo va a usar el cliente? ¿Cómo validas que sí le va a resolver sus problemas? ¿Por cuánto tiempo va a funcionar ese modelo? ¿Cómo lo tienes que estar monitoreando? ¿Cómo tratas con los clientes? Porque además tampoco nos han enseñado la habilidad de cómo ir a hablar con ellos y explicarles. Va a haber una forma nueva de hacer esto que siempre han hecho de otra manera. Lo vamos a hacer ahora sí. Confíen, vengan a las juntas, vamos a construir el modelo todos juntos, que lo validen entre los stakeholders involucrados. Esa habilidad, que es una habilidad de comunicación, ¿sí? Y de transmisión de información, y es más de trato con personas, de grupos, no nos la enseñan, ¿no? Eso pues ya uno lo aprende ahí donde puede, y es muy importante también. Entonces, los modeladores tienen que tener muchas habilidades, y una es hacer lo mecánico de los métodos, ¿sí? Y nos hacen creer que si uno logra hacer eso, ya puede usar modelos matemáticos, y no es verdad, ¿no? Hay que aprender mucho todavía. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ti por tu pregunta, Linda. Y queda una pregunta más. La doctora Regina quiere preguntar. Muchas gracias y pues muy interesante su plática, y nada más a manera como un poco para rescatar o resaltar justamente esta importancia de la validación. Si hay estudios en donde se hayan medido los impactos que tiene el llevar un modelo teórico al práctico, y cuáles han sido el impacto que han tenido o cuáles han sido los efectos por no haberse validado justamente este modelo. Pues realmente no hay muchos registro de cuando se hacen mal las cosas, ¿sí?
yo creo que también ese es un prejuicio, o sea, los registros que hay es de que todo es bueno, todo ha salido bien, el modelo funcionó muy bien y se está usando y todo. Entonces, eso tiene que ver con otro problema, pero es una cuestión, como dije, me parece más de lo que se espera, ¿no? De los modeladores, de los economistas, de estas áreas, gente que no se equivoca, gente que hace todo bien, que es un prejuicio que también es incorrecto. Hay pocos documentos, pero sí ha de haber, en donde se muestra cómo es que se hizo mal y por qué se hizo mal y cómo debió haber sido hecho y mostrar cuáles fueron los errores. Pero yo creo que eso tiene que ver más con algún curso o a un libro, no precisamente con publicaciones académicas, ¿no? Y ni siquiera, tampoco en las tesis, porque si se fijan también las tesis todas son perfectas y maravillosas, ¿no? O sea, tampoco no se muestran cuando que como tiene usted razón, estará conmigo de acuerdo, doctora, yo creo que de los errores es de lo que más se aprende, ¿sí? Cuando uno construye la primera versión del modelo y no pasa las pruebas de validación, dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué variable no incluí? ¿Qué relación causa-efecto no vi? ¿No? En vez de tratar de eliminar, ¿no? De echar abajo de la alfombra todas esas cosas que resultan mal, yo creo que tiene usted toda la razón y más bien lo que deberíamos hacer nosotros es reportar más los errores para que otros aprendan de ellos, ¿sí? Pero bueno, yo podría hablar así que se me ocurre en este momento de este documento que les voy a pasar después si quieren la referencia, de estos modelos que se hicieron para el caso de la COVID, ¿sí? Donde se habla de por qué no fueron tan aceptados, por qué la población no los aceptó, cuáles errores tuvieron y más o menos habla de por qué. Pero yo creo que sí, no es tan fácil encontrar y aprender de qué se hace mal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que los profesores tenemos al frente de nuestros grupos mucha responsabilidad, ¿no? En mostrar que sí deben evaluarse con más rigor y con criterio más crítico la forma en la que se está modelando y aprender que precisamente, y que los alumnos aprendan, porque esa es otra forma, es una manera de formarlos, que equivocarse, pues es como te das cuenta de por qué faltó para hacerlo bien y no volver a cometer el error. Entonces sí es importante, pero no hay mucho reporte de eso en realidad. Gracias. Al contrario, doctora. Bueno, pues parece que se acabaron las preguntas. ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta final? Pregúntenme, por favor. Estoy seguro que los estudiantes al rato se comunicarán con usted por alguna duda que tengan, o quien vea la grabación, al rato recibirá noticias. Yo quisiera cerrar Pues con me dará mucho la siguiente pregunta, doctora. Pues, los que estamos aquí reunidos nos converge la teoría de sistemas porque se puede usar tanto en ingeniería, en economía, en administración, y ahorita que estoy viendo los chicos que todavía permanecen conectados, están mis compañeros que somos del área de administración, están estudiantes de administración, de economía, de ingeniería, de matemáticas, entonces logro reconocer algunos de ellos. Y quisiera preguntarle, sobre todo en relación a la pregunta que hizo Eva, si alguno de ellos quisiera ir a un posgrado en investigación de operaciones, ¿qué elementos deben llevar de la licenciatura? ¿Qué materias deben tomar? ¿O en qué elementos se deben involucrar? Pues a mí me parece que llegar a la maestría o estar en esta maestría de ingeniería de sistemas tiene la finalidad de que los egresados tengan, usen el pensamiento sistémico, ¿no? Para estructurar problemas, ¿sí? O sea, aquí ya no van a llegar a aprender tal vez métodos nuevos, a pesar de que tenemos asignaturas de Machine Learning y de Big Data y todas esas cosas, sí es cierto, pero yo creo que ya deben de llegar los alumnos con el conocimiento de esa caja de herramientas, ¿sí? O sea, manejar el mayor número de métodos posibles, saber bien para qué sirven, cómo se usan, cuáles son los datos que se les pueden meter, cuáles no, qué dan de resultado, qué tipo de preguntas responden, para que al llegar a la maestría se aplique lo que es la multimetodología, o sea,
se estructura correctamente un problema, se decide qué forma se le va a dar al problema, se decide qué métodos se va a usar para qué para qué otra cosa, qué para qué otra cosa, y entonces ir sacando de la caja los métodos que ya se conocen. Entonces yo veo que los alumnos que tienen más, mejor desempeño con base en el objetivo que buscamos nosotros es que conozcan muchas técnicas matemáticas, que sepan programar es muy útil, aunque no es indispensable, ¿no? Que puedan, por ejemplo, ya si me preguntas así de habilidades, que lean en inglés bien, ¿sí? Que redacten bien, porque, por ejemplo, algo que nos solicitamos mucho es que por escrito expliquen por qué van a hacer eso, de dónde sacaron la información, con qué métodos, y se puedan comunicar no solo de forma oral, que esperemos que sea muy buena, pero también de manera escrita. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos, desde mi punto de vista, creando, al menos en la maestría en investigación de operaciones? Es eso, modeladores, o sea, especialistas que puedan ayudarle a quienes tienen los problemas a construir el problema que tienen, a darle forma, a entender qué requieren, ¿no? A prescribir, dar formas de solución, a poder reportarlo, a poder validar, a poder evaluar, a poderles ayudar a implementar las soluciones, ¿no? Entonces son un montón de habilidades desde mi punto de vista que pueden adquirirse ahí en la maestría, basados en el conocimiento de métodos así individuales y que funcionan bien o no. Eso es lo que pretendemos que pase con la gente que anda en la maestría y lo que requeriríamos que supiera para llegar con nosotros. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario final de alguien? ¿No? Entonces ya cerramos con esta pregunta. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Fue muy enriquecedora la plática que usted nos ofreció el día de hoy. Todo el área de modelación le agradece. Y bueno, pues los invitamos a la sesión de la siguiente semana. Esperamos contar la presencia de todos. Doctora, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Gracias a Muchas todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Muy Muchas interesante, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Al rato nos vemos. Hasta Hugo. luego, buen día. Al rato nos vemos, Hasta profe. luego. Hasta luego, Leo. Hasta luego, Hasta profesor luego, González. Regina.